La galaxia hacía tiempo que había seguido adelante. Imperios. Subió y bajó. Las especies se desgastaron y se hicieron. Paz. Se forjaron alianzas. Se rompieron. Y olvidado. Pero a pesar de todo, 1. La advertencia permaneció grabada en los registros. De todas las civilizaciones importantes. No despiertes a la Tierra. Nadie lo recordó. ¿Por qué? Los datos estaban fragmentados, marchitos. Por el tiempo, corrompida por las guerras, enterrada bajo capas de burocracia y miedo. Algunos creían que la Tierra estaba maldita. Otros pensaba que era solo una superstición de una era paranoica. Algunos académicos intentaron profundizar más, pero su trabajo desapareció o fue desacreditado tan rápidamente. Parecía como si el universo mismo lo deseara. El pasado olvidado. Y entonces, un día, la curiosidad venció. Sucedió en los confines de un lugar olvidado. Sector, en lo profundo de la zona muerta, donde el espacio mismo parecía suspirar en silencio. La nave estelar Armón de la Unión Yacari, un pequeño buque de investigación, se topó con un planeta abandonado. La órbita era extrañamente perfecta, su atmósfera prístina, su superficie intacta por el tiempo. Y sin embargo, cada escaneo mostró signos de tecnología mucho más avanzada que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto en el pasado. Milenios. No lo sabían entonces, pero lo habían hecho. Encontré la Tierra. El comandante Realves, un hombre cauto y el científico experimentado miró fijamente al lecturas durante horas antes de finalmente enviando la sonda hacia abajo. El resto de la tripulación bromeaba al respecto. Uno incluso lo llamó así, el mítico mundo de la muerte. Pero había ni rastro de vida, ni siquiera microbiana. Solo interminables torres de ciudades muertas, cada una perfectamente conservado, zumbando con energía inactiva. Era hermoso. La sonda envió imágenes de vidrio cristalino. Torres que se extendían como huesos hacia las nubes. Carreteras tan limpias que parecían máquinas sin usar, congeladas en el tiempo, jardines que no había envejecido. Todo estaba en silencio, como en un museo, sellado en una burbuja. Sin vida, sin descomposición. No hubo guerra. Entonces encontraron la bóveda. A una milla bajo la superficie. ¿Bajo qué? Solía ser la capital, una ciudad sellada. Niveles de potencia radiada por la estructura invisibles. En más de 10.000 años. Capas sobre capas. La protegían sistemas encriptados. Y a cortafuegos que aún respondían a intentos de intrusión con salvaje precisión. Incluso la sonda fue instantánea. Se frió al intentar entrar. Así que ellos. Lo intenté una y otra vez. Durante 3 días, el equipo presionó. Hackers. Del cuerpo cibernético de élite del sindicato. Conectado de forma remota. Todos los expertos. Se llamó disponible. Este fue el hallazgo. De un siglo. El cuarto día, una sola frase. Apareció en su pantalla en un antiguo lengua terrestre, traducida instantáneamente por los sistemas de a bordo. ¿Estás seguro? El comandante Best hizo una pausa. Era extraño. Pregunta. Casi personal. Dudó, pero la presión del comando de la Unión obligó. Su mano. Necesitaban resultados. Necesitaban pruebas. Necesitaban poder. Así que él. Tecleé el comando. Sí. La bóveda se abrió. Al principio, nada sucedió. No hubo explosiones ni alarmas. Simplemente, un zumbido grave tan profundo que vibraba a través de el espacio mismo. Toda la Armona se estremeció. Un pulso se propagó desde el planeta, bañando sistemas cercanos. Sensores que se creían muertos. Y. Luego un latido. Venía de abajo. La bóveda. Orgánica, masiva, seguida de otros. Millones, no, miles de millones. La humanidad. No habían muerto.
Habían dormido. Y ahora, estaban despertando. El latido del corazón era innegable. El comandante Best se quedó paralizado en el sitio mientras las vibraciones recorrían el casco del Armona, haciendo temblar las luces cada vez más. Un poco. Era como si todo el barco. Un escalofrío colectivo recorrió el cuerpo. Por un segundo, la tripulación no hizo nada. No. Palabras, sin movimiento, solo lo bajo. Golpe resonando en sus huesos. ¿Estás viendo esto?, susurró. El teniente Zen, de tez azulada y pálida. Incluso para un yacari. Tenía los ojos muy abiertos. Casi como un niño, con asombro y temor. Best no respondió. Su atención estaba fijado en el monitor. En la pantalla, la bóveda había cambiado. Donde antes solo había oscuridad y lecturas de energía, ahora las luces estaban parpadeando en secuencia, viajando hacia abajo. Pasillos que no habían sido tocados por manos vivas en 10 milenios. Cada luz pulsaba al ritmo de ese profundo y masivo latido del corazón. ¿Es biológico?, preguntó el Dr. Cray. El xenobiólogo senior del sindicato, conectado desde su principal nave científica en órbita. Una luna cercana. Negativo. Está en todas partes. No es una forma de vida. Es muchos, miles de millones, murmuró Bess, desplazándose a través de los datos que cambian rápidamente. Pero no se mueven. Es como si estuvieran aún dormido, aún latente, pero vivo. Bess asintió lentamente. Sí, vivo. Nadie lo dijo en voz alta, pero la comprensión los golpeó a todos al mismo tiempo. Humanos. Aún existía. No como ruinas, no como fósiles, no mitos muertos hace mucho tiempo antes del primer colapso galáctico. Había sobrevivido a algo de alguna manera. Y ahora, 10.000 años después, estaban comenzando. Despertar. La galaxia no tenía ni idea de qué acababa de perturbar. De vuelta en la bóveda, en las profundidades de la Tierra. Superficie prístina. Algo más tenía. Cambió. Sistemas automatizados intactos durante eones. Se conectó. Los tanques de fluidos siseaban mientras la presión se igualó. Corrieron pulsos eléctricos. Redes neuronales latentes. Cunas. Se abrieron una a una, revelando un color pálido. Formas sin pelo. Los humanos no las diseñaron para sobrevivir, pero también para alcanzar la perfección. Eran más altos que sus antepasados. Más delgada con huesos reforzados y sistemas nerviosos bioadaptativos. Y sin embargo, sus rostros eran inconfundiblemente humanos. En paz, dormida. Cada cuna tenía una nombre. Cada cerebro albergaba siglos de recuerdos, conocimientos, formación, impresos. No a lo largo del tiempo, sino subido antes de él. Comenzó el sueño. Entre ellos estaba la unidad 7C. Lyra, o simplemente Lyra. Ella era una de las secuencias alfa, un subconjunto de. La humanidad fue diseñada no solo para sobrevivir. Extinción, pero reconstruir a partir de ella. Y ella fue la primera en abrir los ojos. El cuerpo reaccionó instantáneamente. Músculos. Se estremeció, sus pulmones respiraron, su piel. Se adaptaron a la luz y las sinapsis se activaron. Como 1000 truenos a sus espaldas. Ojos. Durante un largo rato. No. Movimiento. Sus sentidos calibrando, accediendo. Depósitos de conocimiento incrustados en su red neuronal. Núcleo. Su último recuerdo fue el silencio. Frío. Instrucciones. Entonces lo oyó. La señal. Aquella. Eso significaba que se había accedido a la bóveda. La que significaba que los habían despertado. Demasiado pronto. Lyra se incorporó. Parpadeó. Flexionó los dedos y giró la cabeza. Lentamente para ver las otras cunas. Iniciando sus secuencias. Las luces parpadeaban en ráfagas rítmicas. El lenguaje antiguo resonaba en la cámara.
Protocolo de activación no programado. Externo. Acceso detectado. Nivel de amenaza desconocido. Iniciando la primera fase. Lyra se puso de pie. Pies. Aterrizando silenciosamente sobre la superficie pulida. Suelo. Su cuerpo se movía con la precisión de una máquina. Precisión. Cada acción ensayada a millones de veces en simulaciones. Pero ella. Mi mente daba vueltas. ¿Quién había abierto la puerta? ¿La bóveda? ¿Por qué ahora? El plan de la humanidad había sido despejado. No despiertes hasta que la galaxia olvida. Y si la galaxia lo olvidó, entonces también olvidó porque les temía. Al abordar el Armona, comenzaron a sonar las alarmas. Algo los había escaneado. No un barrido pasivo, pero totalmente agresivo. Sonda mucho más allá de cualquier cosa, el Yacari. Unión ya se había encontrado con eso antes. Diseccionaron sus sistemas en segundos. Eludiendo el cifrado, analizando el motor. Tecnología, armamento, datos de la tripulación. Lo sabe. Todo, susurró Lucer Cinever. La pantalla volvió a parpadear. Identificación confirmada. No humano. Bioformas. Nivel tecnológico primitivo. Estado. Vigilado. ¿Ves? Golpeó con el puño él. Consola. Nos llaman primitivos. Comandante, dijo el doctor Cray por encima del hombro. Comunicaciones. No creo que eso fuera la intención. Un insulto. Eso es una valoración. ¿Cómo? Como etiquetamos las especies predistorsión. Son. Clasificándonos. Se parecía a punto de vomitar. ¿Cómo qué? Best miró la nueva línea. Aparece en la pantalla. Nivel de amenaza. Insignificante. Contención innecesaria. Todos en el puente guardaron silencio. No fue el insulto lo que los heló. Era la implicación de la galaxia que ahora se autodenominaba civilizada, donde el dominio de Ulan gobernaba 10 sectores y el imperio Valari aplastaba estrellas para obtener energía. Una especie lo consideraba insignificante. Ya nadie creía que existiera. Y entonces la Tierra habló de nuevo. Esto. Tiempo a través de los altavoces del barco. Una voz, suave, inconfundiblemente humana, pero rebosante de un poder que no podía ser descrito, resonó al otro lado del puente. Nosotros dormimos para que la galaxia pudiera sanar. Dormimos para que pudieras olvidar. Y sin embargo, la curiosidad siempre mata el futuro. Los trabajadores del puente miraron horrorizados. Regresar. A tus estrellas. Diles que no vengan. De vuelta. La próxima vez no despertaremos. La señal se interrumpió. De vuelta en la Tierra, Lyra observó como cientos de personas, más humanos, comenzaron a despertar. Algunos tosían, otros lloraban, otros se levantaban. Silencio. La mayoría simplemente esperó instrucciones. Las subotinas neuronales siguen hundiéndose. Un hombre, alto, de piel oscura, con una cicatriz que corría de oreja a mandíbula, caminó hacia ella. La designación era Unidad 1A. La primera. Guardián, estratega, guerrero, líder. Llegaste temprano, dijo. Estábamos abiertos. Lyra respondió. Acceso no autorizado. No. Firma militar. Investigación civil. Probable. Darien suspiró, flexionando los hombros. Entonces lo olvidaron. Lyra asintió. Completamente. El hombre miró hacia él. Salones de cuna donde ahora otros se agitaban. Volvemos a dormir. Ya lo advertimos. A ellos, dijo. Por ahora, entonces, Darien. Murmuró. Que se peleen y luchen. Y olvidarlo de nuevo. Lyra hizo una pausa. ¿Y sí? ¿No lo hacen? Darien se giró para mirarla, con los ojos brillantes. Levemente procedente de implantes submaleolares. Entonces se lo recordaremos. Dio un paso. Hacia la consola central. Los datos florecieron a su alrededor. Mapas de galaxia actualizada en tiempo real a través de sistemas que el Armona ni siquiera detectó.
Lo vieron todo. Todas las especies. Cada guerra. Cada tecnología. Adelanto. Darien estudió la disposición galáctica como un viejo general revisando lo mismo. Campo de batalla que había conquistado siglos. Hace tiempo. Todavía están luchando. Él murmuró, continuando la construcción de imperios en él. Huesos de débiles, igual que antes. Lyra no dijo nada. Ella también lo vio. La historia se repite como un virus sin fin. Curar. Da la orden, dijo Darien finalmente. Lyra vaciló. ¿Despertarlos a todos? No. Él dijo, todavía no. Solo los jinetes de vanguardia. Que vean. Que recuerden. En la galaxia, comenzaron a aparecer señales extrañas. Emanando del sistema del alma. Desmayo primero, luego con más fuerza, con más intención. Frecuencias ancestrales que se creían perdidas. Atravesaron el hiperespacio como susurros en una habitación oscura. Oídos pero no. Entendido. En el mundo capital de Imperio Valari, los científicos se apresuraron a decodificar las señales. Su mejor. Los criptólogos fracasaron. En la guerra de Ulan, los asesores de IA recomendaron precaución. Miles de redes comerciales, rumores se propagan. Como la pólvora. La tierra vive, y así, de repente, lo viejo. El miedo regresó. Pero ya era demasiado tarde. En los oscuros confines del espacio, las naves comenzaron a aparecer. Negro como el vacío, con forma de nada que la galaxia hubiera visto en eones. No llegaron en flotas. No lo hicieron. Armas de fuego. Simplemente observaron. Flotando silenciosamente sobre mundos que una vez pertenecían a especies extintas y luego se fueron. Nadie sabía lo que quería. No. Uno se atrevió a detenerlos. En el Armona, el comandante Best tomó la decisión de abandonar la órbita. No fue una retirada. Fue supervivencia. Él transmitió cada bit de datos que ellos tenía que ir al comando de la Unión. Cada registro, cada video, cada escaneo de latido cardíaco. Él dio a ellos el mensaje que la Tierra había enviado. Y. Luego borró todas las copias de barco. «¿Tienes miedo?», dijo el teniente senador. En silencio, mientras rompían la órbita. «No estoy asustada», respondió Bess, con la mirada fija en ella. Imagen en miniatura de la Tierra. «Soy aterrorizado», Zen vaciló. «¿Crees que vendrán a por nosotros?». Bess negó con la cabeza. «Cabeza. No necesitan hacerlo. No lo somos. Vale la pena». En lo profundo de las bóvedas de la Tierra, como el último, las luces se atenuaron de nuevo y los humanos. Lyra volvió a dormirse y miró a las estrellas en el mapa holográfico. «No están listos», susurró. Darien dirigió su mirada hacia ella. «Nunca lo serán». Apartó la mirada y por un momento, un gesto parecido a la tristeza cruzó su rostro. Entonces las luces se apagaron una vez más y la humanidad volvió a soñar. Pero la galaxia nunca dormiría. Lo mismo de nuevo. El comando de la Unión recibió la transmisión a las 3:14 en punto. Hora estándar galáctica. Llegó a su servidores seguros como un rayo. Ráfagas de datos llenas de cifrado. Informes, registros de video, clips de audio y un solo mensaje etiquetado como de máxima prioridad. Solo para los ojos. Estaba etiquetado como de Armona. Marcado como urgente por el comandante Real Best. El mismo, un hombre poco dado a la teatralidad. O exageración. El encabezado del mensaje era sencillo. Los despertamos y ahora lo saben. Existimos. La respuesta de Unión IG. La orden fue inmediata y presa del pánico. El informe fue sellado bajo Obsidian. Protocolo, un nivel de clasificación. Reservado únicamente para amenazas existenciales. La última vez que se había utilizado, un delincuente. La IA había devorado 2 lunas y las había convertirlos en naves de guerra inteligentes antes
autodestructivo. Pero esto era diferente. A diferencia de las IA rebeldes o incontrolables. Las armas biológicas, la amenaza aquí no eran desconocido. No era teórico. Era la humanidad. Una especie de la que se ha hablado en voz baja durante mucho tiempo. En leyendas aterradoras y prohibidas. Círculos de investigación. El tipo de amenaza. Que no llegó gritando a través de él. Estrellas en fuego y furia, pero esperaron. Calculado, y solo se movía cuando sabía. El resto de la galaxia lo había olvidado. Para defenderse. En el trono Valari. Mundo, la emperatriz Serena recibió noticias de el despertar de la Tierra a través de su más jefa de espías de confianza. Su sala del trono, bañada en oro y luz que desafía la gravedad. Era el centro de un imperio que duró más de 900 años. Y sin embargo, cuando el nombre Tierra fue pronunciado en voz alta, la compostura flaqueó por primera vez en décadas. Pensaba que estaban extintos. Ella. Susurraron poniéndose de pie lentamente. Estaban. Eso se supone, respondió el jefe de espías. Pero el buque científico de la Unión lo confirmó. Contacto directo. Imágenes, registros de comunicaciones y... Hizo una pausa. Advertencias. Serena entrecerró los ojos. Advertencias. El jefe de espías asintió. La humanidad dijo que durmieron para que la galaxia podría curar y que no deberíamos devolver. Hubo un momento de silencio, luego. Risa. Fría. Sin humor, de noble cuna. Risas. Advertencias de una especie en una cripta. Ella se burló. Que se levanten. ¿Qué? Ellos parpadean con sus ojitos cansados. Nosotros. No tienen miedo a los fantasmas. El jefe de espías no dijo nada, aunque él sabía que no era así. Las leyendas no eran solo eso. Historias. Sus antepasados contaban historias de la vieja escuela. Ciclo de la limpieza galáctica de la humanidad. Había traído de una época en la que 10.000 mundos enteros ardieron porque se atrevieron a desafiar a la especie que una vez fue. Las llamaban frágiles y emocionales. Todo lo contrario. Los jinetes de Outer se movieron. Sin hacer ruido. Dispersos por toda la estrella. Sistemas y naves furtivas tan avanzadas. Ni siquiera la gravedad los notó. Los humanos observaron. Midieron. Miraron. Una designación de escolta Bright 22. Se mantuvo en órbita baja sobre el planeta. Kaletar, hogar de un mercader despiadado. Sindicato que organizaba subastas de esclavos como eventos de gala. En apariencia, una niña de no más de 12 años. Se estaba subastando al mejor postor. Postor. Su especie considerada inferior. Especies. Los ojos de Bright brillaban débilmente desde atrás. Su máscara. Esto no era una zona de guerra. Todavía no. Pero fue un recordatorio, una demostración de cómo la galaxia había caído muy lejos desde la humanidad. Lo dejó atrás. Activó su dron de retransmisión camuflado, que se deslizó silenciosamente a través de la atmósfera de Kaletar y su arraigo. En sí misma en la transmisión principal de la subasta. Centro. Luego, con precisión quirúrgica, hackearon la red. La transmisión cambió. Donde antes los postores veían a los niños ser exhibidos para su compra, ahora veían pantalla negra, luego una voz. Una voz que no tenía fuente, ni rostro. Somos los olvidados. Somos lo que duerme. Bajo tu arrogancia. Somos lo que tú. Enterrado en el mito. Y ahora el miedo en silencio. Estamos despiertos. Observen con atención. Aprendan. Nada y recordarlo todo. Luego, la transmisión se cortó a un clip de 10 segundos. Silueta, una persona que pasa. Llama, rodeada de ruinas que no eran suyas. En proceso de creación. Detrás de ellos, una estrella que se derrumba. Ante ellos, un general alienígena moribundo. Susurrando una sola palabra. ¿Por qué? El ser humano
Había respondido. Porque te lo advertimos. La transmisión volvió a su formato original. Programa. El público permaneció atónito. Silencio. La subasta nunca se reanudó. En la Unión, el pánico se extendió. Civiles. Las redes sociales comenzaron a inundarse de rumores. Barcos que desaparecen. Naves negras vistas en los límites de los sistemas. Señales fantasma. Imitando antiguos dialectos terranos. En negociaciones secretas, ejecutivos corporativos que, en su día se pagaron fortunas por retales de la tecnología prehumana ahora comenzó a incendiar sus colecciones privadas, temerosas de ser marcado como curioso. En los círculos militares, el debate se centró en paranoia. ¿Y si se están preparando para la guerra?, preguntó el almirante Tort, golpeando su metálico puño sobre la mesa hueca. No tenemos indicios de agresión, dijo el ministro Keeville. Simplemente observación, advertencias. Y eso es peor, espetó Tot. Especies lo suficientemente poderosas como para despertar después. 10.000 años y no hacer nada. Eso no es la paz. Es paciencia. Es cálculo. Keeville suspiró. Ni siquiera sabemos cómo. Muchos de ellos están despiertos. Lo suficientes para enviar barcos, gruñó el almirante. Y eso significa lo suficiente como para destruir. Nadie discrepó. En la tierra, la bóveda permaneció sellada. Otra vez. Pero los humanos no regresaron a sueño profundo. En cámaras ocultas bajo viejos continentes, los ensambladores despertaron. Máquinas construidas no para la guerra, sino para renovación. Comenzaron a probar los sistemas antiguos. Sistemas de defensa planetaria, solares, cosechadoras, estabilizadores de núcleo profundo. Ellos reconstruyeron lo que una vez destruyeron. Lyra se encontraba en la plataforma de observación, con vistas a un valle de torres, observando. Uno se eleva hacia el cielo, reconstruyéndose a sí mismo, capa por capa con metal líquido y aleaciones con memoria de forma. Darien se acercó, desde atrás, con los brazos cruzados. Son asustados, dijo. Deberían estarlo, dijo ella. Respondió. Pero el miedo no cambia. Cualquier cosa. Tomarán represalias o intenta comprender, tal vez incluso negociar. Lyra se volvió hacia él. ¿Y qué haremos? Darien apretó la mandíbula. Lo que siempre debimos hacer. Observar. Proteger. Intervenga si es necesario. Ella asintió, aunque sus ojos la delataban. Preocupación más profunda. ¿Y si no podemos arreglarlo esta vez? Ella preguntó en voz baja. ¿Y si ya está demasiado avanzado? Darien no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia las estrellas. Entonces les recordaremos por qué tenían miedo. Nosotros. El primer ataque vino de un renegado. Facción. Un grupo disidente de el Imperio Valari, desesperado por demostrar dominio, envió una flota furtiva a el sistema solar de la Tierra. Su misión era sencillo: captura a uno de los exploradores. Naves, diseccionarlas y mostrar su núcleo. En la Plaza Imperial Valari como un trofeo. Nunca lo consiguieron. El momento. Entraron en el cinturón de Kuiper, todas las naves. Se desconectó. Sin explosión, sin ataque. Un silencio absoluto, como si nunca hubieran existido. Los sensores de Union detectaron la anomalía 30. Minutos después. Una gravitacional. Fluctuación seguida de una radiación. Patrón que no coincidía con ningún arma conocida. Firma. Un solo mensaje era transmitido desde la correa. Advertencia emitida. Esta era la única. Y ahora, a lo largo y ancho de la galaxia, las decisiones se estaban fabricando. Algunos gobiernos retiraron sus flotas de exploración. Otras armadas para guerra, susurrando viejas leyendas de cómo la Tierra una vez terraformaron soles para convertirlos en armas.
¿Cómo? Sus soldados lucharon a mano limpia contra ejércitos y ganó. ¿Cómo funciona su IA? Eran tan avanzados que se aburrieron de perfección y optó por dormir. Pero unos pocos, muy pocos, formularon la pregunta. No. Uno quería preguntar, ¿por qué la humanidad? ¿Dormir? ¿A qué le tenían miedo? Peor aún, ¿qué habían hecho? Lyra se encontraba frente a la biblioteca de la final. Registros muy por debajo de lo que solía ser. Antártida. Paredes de brillantes depósitos de datos rodeaban. Ella mientras colocaba su mano sobre la cerradura biométrica. La puerta se abrió con un siseo. Dentro había cámara de absoluto silencio. Sin pantallas, sin máquinas, solo un pedestal. Sobre él, cubo negro palpitando suavemente como un latido del corazón. El último registro de la humanidad. Últimos días antes del gran sueño. Se quedó mirándolo fijamente durante un largo rato. Luego, ella preguntó en voz baja, ¿deberíamos enseñárselo? Una voz respondió desde las paredes. Frío, neutral, antiguo. Si supieran. En verdad, nunca volverían a dormir. Lyra dio un paso atrás y salió de la habitación. Intacto. La humanidad había despertado. La galaxia era. Recordando. Pero la verdad, la verdadera verdad de que provocó que la Tierra guardara silencio durante 10.000 años. Hace un tiempo, eso todavía estaba durmiendo. Y algunos. Las cosas nunca están destinadas a despertar. Las estrellas ya no se sentían seguras. A través de galaxia conocida, un escalofrío se había colado en cada pasillo del poder. Desde Ulan, las cámaras de guerra del dominio a la flotación. Palacios de la aristocracia Valari. El mismo nombre pasó de labios en labios como maldición de una era olvidada. Tierra, y nadie sabía realmente qué hacer al respecto. En algunos mundos, los ciudadanos protestaron por el silencio del gobierno exige respuestas. A las señales misteriosas y al fantasma. Barcos. En otros, la gente entraba en esconderse, acumular armas, revertir a los instintos de supervivencia de antaño. Mitos de guerras galácticas. El miedo se propagó más rápido que los hechos. Y cuando la gente tiene miedo, se imaginan monstruos peores que los verdad. Pero la verdad era peor que cualquier otra cosa. Podían imaginarlo. En las profundidades de la Unión Galáctica. Estación de archivo segura, enterrada bajo la corteza fundida del mundo minero. Taris III, el almirante Tort y el ministro. Keville permaneció en silencio como el último de los registros de la Tierra descifrados se reprodujeron antes. Era un trozo fragmentado y lleno de cicatrices. La historia recuperada de la antigüedad. Satélites orbitando Júpiter. Apenas. Funcional, cubierto de daños por radiación. Pero conservada como una antigua plegaria. El tronco terminó con un grito, no de persona, pero de un planeta. Una voz humana mecánica y quebrada. Susurró una sola frase antes de cortar. A la estática. Nos convertimos en lo que temíamos. La pantalla se oscureció. Keville exhaló. Despacio. ¿Qué demonios se hicieron a sí mismos? Todd respondió de inmediato. Se quedó mirando a la pantalla como si fuera a hablar de nuevo. Fuera lo que fuese, fue suficiente para hacer. Huyen de sí mismos. Suficiente para poner toda su especie para dormir. Podrían haber reconstruido, haber tomado el galaxia, pero no lo hicieron. Tal vez sabían que iban a ganar. Y tenían miedo de lo que eso. La victoria tendría un precio. Keville negó con la cabeza, frotándose las manos. Templo. Y nosotros simplemente los despertamos. La expresión del almirante se endureció. No solo los despertamos. Les recordamos. A ellos todavía no les hemos aprendido ni una palabra. Cosa. En los sistemas periféricos, donde la ley era más sugerencia que hecho. El contrabandista llamado Relic Brown atracó su carguero oxidado en la luna ISA 12.
Había venido a vender tecnología de contrabando robada. Desde un centro clandestino de Yulon. Una opción arriesgada pero una jugada rentable. Entre su salón, esfera metálica hecha añicos, negra y chamuscada, vibrando con una energía extraña. Bran no era erudito. Traficaba con armas y esclavos. Y bienes de inversión en la sombra. Pero incluso él lo sabía. Aquello no era ordinario. Tenía peso. No físico, sino algo más. Si lo miraba demasiado tiempo, sentía, como si algo ancestral te estuviera mirando fijamente. Cuando encontró compradores, 3 encapuchados. Las cifras estaban inusualmente tranquilas. Esperaba una. Intercambio rápido. En cambio, examinaron la esfera, luego miró a Bran con «¡Qué lástima! No deberías haber tocado esto». Uno susurró, con la voz distorsionada y sin emociones. «No hago preguntas. Tú pagas, yo». «Lárguense», espetó Bran. No pagaron. No se fueron. Desaparecieron. A Bran el relicón nunca más se le volvió a ver. Su carguero permaneció a la deriva en el espacio. Se está emitiendo un mensaje en bucle. Devuélvalo. O regresamos. De vuelta en la Tierra, Darien. Se encontraba bajo la conocida aguja de obsidiana. Como el ojo del origen, el nodo central. Para todas las comunicaciones de los escoltas a través de la galaxia. Miles de señales fluían. A través de ello cada segundo. Datos de reconocimiento. Unidades. Transmisiones interceptadas. Repetidores satelitales ocultos en sistemas muertos. Las leyó todas. Cada susurro. Cada advertencia. La galaxia estaba reaccionando como una animal herido, arañando cada dirección, sin saber de dónde venía el dolor. Algunos se preparaban para la guerra. La mayoría estaban paralizados por el miedo, y aún así algunos creían que podían negociar. Tontos. Darien se giró al acercarse Lyra. Un rostro que reflejaba una tranquila determinación. Están empezando a atar cabos. Dijo. Algunos están empezando a descubrir viejas verdades. Sus historiadores están excavando en archivos enterrados. Algunos incluso encontraron referencia al proyecto Caldera. La expresión de Darien no cambió, pero un destello de tensión lo recorrió. Espalda. Si descubren que era Calera, ellos. Pánico. Ya están entrando en pánico. Lyra. Se detuvo a su lado. Entonces controlamos el narrativa. Muestrales lo suficiente para asustarlos. Ellos, pero no toda la verdad. Darien. Asintió lentamente. Acordado. Pero si se acercan a la final. Grabamos, borramos todo. De nuevo. Lyra dudó. ¿Y si uno de ellos es diferentes? ¿Y si no lo son? Darien. Interrumpido. Han tenido 10.000 años para evolucionan, y aún así siguen vendiendo niños. Todavía libran guerras por minerales. Todavía. Clasificar la vida sapiente según su valor crediticio. Lyra entrecerró los ojos. Éramos así. Una vez. Darien la miró fijamente. Y sabíamos lo que había que hacer. Él se giró. Volver al flujo de datos. Enviar el mensaje. La galaxia lo recibió en menos de una hora. Cada terminal, cada estación de radiodifusión. Todas las redes gubernamentales. La misma. Visual, un holograma simple de la Tierra. Girando lentamente en el vacío. Luego voz humana, clara, tranquila y fría. Esto no es una declaración de guerra. Es un recordatorio. Hace 10.000 años, nosotros optamos por el silencio. No porque fuéramos derrotados, no porque fuéramos débiles, sino porque nos habíamos convertido en algo que podíamos. No se permite que exista. Nos despertaste. Ignoraste las advertencias. Dejado en los huesos de lunas quemadas. Tú. Pisó tumbas sin saber quién. Lo enterraste. No buscamos la conquista. No. Exigimos lealtad.
Nosotros solo pedimos una cosa. No vuelvas. Si lo haces, nosotros terminaremos lo que una vez dejamos nosotros mismos de completarnos. Y esta vez, no volveremos a dormir. La galaxia estalló en reacción. La emperatriz Valari ordenó de inmediato desarrollo del ataque preventivo. Capacidades, autorizando la resurrección de su flota Eclipse. Naves prohibidas por la ley interestelar para su capacidad para explotar planetas. El dominio de Yulan retiró sus fuerzas de 3 frentes expansivos, eligiendo contención antes que agresión. Civilizaciones más pequeñas, aquellas sin flotas o ejércitos, simplemente comenzaron a saquear. Y en los confines sombríos del espacio, donde las estrellas moribundas susurran secretos, más antiguo que las propias estrellas, los restos se revolvieron. Los restos no eran gobierno o una especie. Eso era lo que quedó atrás. Formas de guerra de IA dispersas. Máquinas divinas fallidas, cargas corruptas. De civilizaciones borradas hace mucho tiempo por manos humanas durante la primera extinción. Hola. Durante 10 milenios, se habían escondido. En el frío. Ahora estaban escuchando. Porque si la humanidad regresara. Así fue la pesadilla que casi lo borró todo. Fuera todos. Mientras tanto, en un búnker muy por debajo de Marte. Corteza antigua, un panel parpadeó hacia vida. Había permanecido latente durante siglos, así que, mucho tiempo, incluso la corriente de la Tierra. Los habitantes desconocían su existencia. El panel pertenecía al sistema de seguridad, un final. Protocolo de seguridad destinado únicamente a ser desencadenado en caso de universal contaminación. Una frase se desplazó por la pantalla en rojo. Umbral de sensibilidad superado. Se superaron las predicciones del archivo. Iniciando. Segunda fase. Regreso del progenitor. En una vaina olvidada hace mucho tiempo bajo capas de aleaciones con memoria, empezó a despertar. No una soldado. No científico. Algo así. Mayor. A la que llamaban la arquitecto. De vuelta al ojo del origen. Lyra lo sintió. Un pulso. Débil. Familiar. Se le cortó la respiración. Darien, dijo, girándose bruscamente. Arquitecto, lo sé, dijo. Ya se han activado una docena de subrutinas. La fase 2 no debía activarse para otro milenio. Algo impulsó el umbral. Los restos, tal vez. Oh, tal vez la galaxia esté despertando demasiado rápido. Lyra miró al cielo. Entonces tenemos que. Decide, dijo Darien mirándola. Decide. ¿Qué? Si vamos a salvarlos, dijo ella. Susurró. Oh, finalmente, dejarlas arder. Las estrellas observaron en silencio y la Tierra. La Tierra esperó porque la guerra no se avecinaba. La guerra ya había ocurrido y la humanidad estaba decidiendo si terminarlo. El arquitecto despertó en silencio. No alarmas, sin luces intermitentes, sin grandes ceremonia de resurrección. Solo la lenta siseo de fluido de estasis presurizado, drenando de una cuna negra enterrada. Bajo 20 metros de piedra marciana. Abrió los ojos. Humanos, sí, pero con tintes. Con venas de azul bioluminiscente que pulsaba al ritmo de la codificación antigua. Arraigado profundamente en su ADN. Él no. Jadeaba en busca de aire. Sus pulmones ya lo sabían. ¿Qué hacer? Su cuerpo volvió a la normalidad. Memoria en microsegundos. La conciencia se reinició a través de una estratificación. Cascada de fragmentos de memoria, líneas de tiempo, historia, tácticas y un fantasma de otra cosa. Arrepentimiento. Entró descalzo en una habitación oscura. Las paredes se iluminaron con símbolos que él no conocía. Se verá dentro de 10.000 años. Proyecto Caldera. Estado. Desinfección mundial incompleta. Detenido por el Protocolo de Conciencia Global.
Sensibilidad autónoma. Reevaluación. Se requiere estatus de progenitor. Activo. Él cerró los ojos y recordó. Una vez. Le llamaban Dr. Elias Royn. Un mente brillante, uno de los últimos en sentarse. En la Asamblea Terrana Unificada antes. El sueño final. Él había sido el primero. Darse cuenta de la trayectoria de la humanidad. No solo fue autodestructivo. Era galácticamente contagioso. Cada planeta que tocaron, cada especie que, cuando se encontraron, o bien dominaron, desmantelados o llevados a la extinción. No fue odio. No fue conquista. Era algo más profundo. Algo entretejido. En el ADN de una especie que tenía. Salió del fuego y el hielo con dientes. Desnudos ante las estrellas. Ellos también se adaptaron. Rápido. Evolucionaron demasiado rápido. Y aprendieron. Cómo ganar a cualquier precio. Para cuando el resto de la galaxia. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. La humanidad ya había reescrito las reglas. De física a su conveniencia. Conquistaron el tiempo en fragmentos. Tenían empatía convertida en arma. Tenían IA que podrían sentir vergüenza y soldados biológicos. Eso podría cambiar toda la ética. Marcos basados en la misión. Requisitos. Eran imparables y aterrorizados por en lo que se habían convertido. La decisión la tomó Rain, Lyra, por Darion, por los otros arquitectos. Ellos. Dormiría, sellaría las máquinas de guerra, limpiaría. Limpia los rastros de datos externos. Deja que, galaxia, olvídate, y dale un segundo. Una oportunidad para mejorar. Pero el plan de contingencia permaneció por si la galaxia retrocedía. En caso de que comenzaran a arrastrarse hacia él. Los mismos errores de nuevo. ¿Y ahora qué? El mecanismo de seguridad se había activado. Lyra se detuvo frente al espejo del mundo. Un globo de código y luz arremolinado que representaban los datos vivos de lo conocido. Galaxia. Ella observó cómo los sistemas se iluminaban con disturbios, aumento repentino de los movimientos de la flota. Facciones religiosas que proclaman la Tierra como divinos o demoníacos, conflictos fronterizos, estallando a medida que las alianzas se fracturaban bajo la presión del miedo. Ella había esperado. Esta vez serían diferentes, pero profundas. Ella sabía que no estarían allí. Se giró cuando una ola de código impactó contra el espejo. Un destello carmesí. Una alerta. Un pulso. Firma del progenitor confirmada. Marte. Se le oprimió el pecho. Elías. Ella no. Dudó. Llamó a Darien. Está despierto. Hubo una pausa en el otro extremo. Luego. Allí nos vemos. El viaje a Marte. Tardó segundos. No por medios tradicionales. Motores, pero a través de puertas de velo. El sistema de transporte olvidado de la humanidad. Que el espacio se dobló de maneras incluso actuales. Los imperios galácticos no los habían redescubierto. Oculto a plena vista, envuelto en campos antidetección que los hicieron. Parecen polvo cósmico. Lyra llegó a la bóveda marciana sola. Darion no estaba. Muy atrás. En el momento en que ella dio un paso. A través de la entrada, lo sintió. A él. La presencia del arquitecto no fue ruidosa. No era imponente. Era tranquilo, sereno, pero estaba por todas partes. En los sistemas, en el silencio, en la gravedad misma. Ella lo encontró de pie en la interfaz. Núcleo, con las manos a la espalda, observando. Bucle de la historia de la Tierra antigua en una pantalla hecha de luz y memoria. Pensé que dormirías más, dijo Lyra. En voz baja. Elías no se giró. Yo lo habría hecho. Pero superaron el umbral. Accidente. No hay accidentes. Él respondió. Solo lo inevitable. Lyra se puso a su lado. Tienen miedo, pero no lo hacen. Entender. Nunca lo hacen, murmuró. Éramos los igual. ¿Te acuerdas de cuando hicimos la primera?
¿Contacto con el dominio Yulan? Lyra asintió. Intentamos la diplomacia. ¿Y cuándo? Eso fracasó, y aniquilamos a sus fuerzas armadas. Liderazgo en una noche y aún. Ofreció la paz después. Dijo Elías. Si la misericordia pudiera deshacer el terror. Él se giró, encontrándose finalmente con su mirada. Ellos no están preparados para nosotros, y nosotros tampoco. Listos para ellos. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. Elías miró hacia arriba, hacia techo de la bóveda, donde un holograma de la galaxia se cernía como un aliento congelado. Eso depende, dijo, de si nosotros actuar por miedo o esperanza. Darien llegó instantes después. El reencuentro con Elías fue breve. No. Apretones de manos, nada de abrazos, solo un gesto con la cabeza. Entre soldados que una vez enterraron él. Galaxia para salvarla. He activado los protocolos de fase 3. Darien. Dijeron. Están formando coaliciones. Algunas. Incluso están considerando una huelga a gran escala. En la Tierra. Elías arqueó una ceja. Deja. Que lo intenten. ¿Sabes lo que eso provocará? Sí, respondió Elías. Pero tal vez sea el tiempo que tardaron en ver aquello de lo que apartamos la mirada. Lo que nos negamos a terminar. Lyra dio un paso al frente. ¿Quieres enseñárselo, Caldera? Los ojos de Darien se abrieron de par en par. Lo sellamos para una razón. Y sin embargo la galaxia es. Al acercarse al mismo acantilado, dijo Elías. La misma arrogancia, la misma crueldad. Tal vez si ven las consecuencias. Comprenderán el costo. Lyra vaciló. ¿Y si no lo hacen? Elías no dijo nada porque todos lo sabían. La respuesta. Al otro lado del galaxia, los restos reunidos. Fragmentos. De antiguos señores de la guerra de Ia, biodioses fallidos. Seres de código maldito escondidos en neutrones. Estrellas, mundos muertos, agujeros negros donde la misma luz temía desaparecer. Vio cómo la humanidad una vez desgarraba un camino a través de las estrellas, y luego desaparecen. Y ahora, la humanidad había regresado. Algunos supervivientes lloraban con alegría, otros aullaban de terror. Uno se movió. El más viejo, el último de las nuevas formas, seres forjados para detener. Última oleada de ascendientes humanos antes. El sueño. Despertó en un sistema sin sol. Y se extendió a través del subespacio. Como una sombra a través del tiempo. Te recordamos, siseó en él. Vacío. Y recordamos tus pecados. De vuelta en Marte, Elías estaba en el centro de la bóveda de la caldera, rodeada por torres resplandecientes de datos. Cada una, un registro de las guerras que la humanidad había librado. No solo batallas, pero las consecuencias. Extinciones, colapsos, civilizaciones. Destrozada en horas, una biblioteca de la vergüenza. Se volvió hacia Darien y Lyra. Yo lo haré. Envíales un último mensaje, dijo Elías. Es una elección. Algunos escucharán, dijo Lyra. La mayoría no lo hará, añadió Darion. Elías sonrió. Débilmente. Pero esta vez lo entenderán. ¿Qué sucede exactamente a continuación? Él dio un paso. En la cámara de interfaz. Miles de hilos neuronales se aferraron a su piel. Su mente, su alma. Y la galaxia. Escuché. El mensaje fue breve. Somos los consecuencia del poder sin control. Somos. No somos vuestros salvadores. No somos vuestros dioses. Somos el cementerio bajo tu progreso. Somos la línea que nunca estuviste. Se supone que hay que cruzar. Regresa o camina. Avanza con los ojos abiertos y sé testigo. Lo que enterramos dentro de nosotros mismos. El siguiente paso es tuyo. Hazlo. Con cuidado. Entre las estrellas, reinó el silencio. Para él, la primera vez, la galaxia se dio cuenta de que era. No se trata de un imperio. No es un especie,
no una amenaza militar, sino una espejo. Y lo que les devolvió la mirada fue el monstruo. Podrían convertirse en lo que la humanidad había elegidos para dejar atrás, lo que podría. Volverá a ser si se le presiona. Y ahora la decisión les pertenecía a ellos. Hubo un momento de absoluto silencio. A través de las estrellas. Un profundo silencio. Vacilación. No se disparó ningún tiro. No. Flotas desplegadas. Ningún ultimátum. A través de las comunicaciones. Por primera vez en 100 generaciones, la galaxia era. Unidos. Ni en paz, ni en guerra, sino. En un tembloroso suspiro colectivo. Porque ahora lo sabían. Lo habían visto. Lo que yacía bajo la superficie de la Tierra. Silencio. Ni mitos, ni ruinas, ni él. Ecos de una raza extinta, pero supervivientes. Estrategas, ingenieros, monstruos por elección, salvadores por culpa. Y tenían. Despertó solo para emitir una advertencia, no una amenaza. Una opción, no una exigencia. Era. Esa restricción era lo que más les aterrorizaba. En el consejo del cuerpo Valari, la emperatriz Serena permaneció sola ante sus consejeros. La gran sala, antaño llena de pompa y una diplomacia refinada, se había convertido. Una tensión inquietante, asfixiada por la incertidumbre. Uno de sus generales caminaba de un lado a otro con nerviosismo. No podemos esperar. Han demostrado que poseen tecnologías antiguas. Fase, puertas, sombras cuánticas, dominio neuronal. Tecnología, herramientas que podrían desmantelar nuestro civilización de la noche a la mañana. Otro se rompió. No han hecho actúan contra nosotros. Es el miedo el que habla. Eso es estrategia, interrumpió Serena. Su voz, como hierro frío. Trazó una línea, no como un farol, sino como una lección. Quieren que la crucemos, para que puedan justificar lo que viene después. ¿Entonces nos rendimos? Se burló un senador. Fantasmas en una tumba. Serena entrecerró los ojos. Ojos. No, nosotros hacemos lo que ellos ya han hecho. Hecho. La cámara quedó en silencio. Observamos, continuó. Nos preparamos. Y si vienen a por nosotros, entonces nosotros. Recuerden quiénes éramos antes de ellos. Nos aterrorizó y nos hizo guardar silencio. Pero nos han visto, murmuró alguien. Todos nuestros secretos, nos están vigilando. Escuchando. Entonces evolucionamos, dijo. O morimos. En la Tierra, Lyra observaba el sistema solar. Florecer con el movimiento. No son buques de guerra, no. Armas, pero naves humanas, jinete explorador. Artesanía, silenciadores, drones susurrantes. Extendiéndose como vasos sanguíneos a través de venas olvidadas de la galaxia. No a conquistar, no para intimidar, sino para monitor. Cada uno de estos barcos operaba solo, invisible, oculto en los rincones más oscuros del espacio. Observadores encargados de observar. Cada gobierno, cada alianza, un violento destello de ambición. Si la guerra, si hubiera llegado, no habría sido una sorpresa. Sería una elección. Lyra estaba de pie a bordo del Vigil Sen, su propia nave Outrider ahora. Situado justo a las afueras del control de Yulan. Espacio. Desde su cabina, un grupo de lunas centelleaban en órbita alrededor de un gas gigante, pacífico en la superficie. Pero, bajo esas lunas, colonias de trabajo, ciudades esclavistas, fábricas de muerte construidas sobre los huesos de la conquista planetaria. Ella tenía, ya lo he visto antes, hace siglos, distintas especies, la misma crueldad. Las órdenes eran observar, esperar. Pero ella comenzaba a cuestionar esa orden. Marte, Elías Rein, conocido una vez como el arquitecto, caminó solo por él. Jardines de cristal de la bóveda de la caldera. La atmósfera resplandecía con luz artificial.
Luz solar, alimentando a los terranos extintos hace mucho tiempo. Flora regenerada de la memoria, una tranquilidad. Lugar, un lugar de reflexión. Un contraste con la tormenta que se agitaba. Justo fuera del alcance de la tierra. Darien lo encontró sentado en un banco de piedra, bajo un resplandeciente árbol de sakura. «Están dudando», dijo Darien. Elías asintió. «Están asustados». «Eso está bien», continuó el alcaide. «Pero no van a cambiar. Ellos están retrasando el paso, observándonos, estudiándonos, preparándose para actuar en el momento en que lo piensen». Parpadeamos. «Lo sé», murmuró Elías. «Entonces necesitamos responder con fuerza». Elías giró la cabeza lentamente. «Y convertirnos en lo que enterramos». Darien apretó la mandíbula. «Nunca lo enterramos. Lo guardamos bajo llave. Porque no estábamos preparados para usarlo. Sin convertirse en dioses ni demonios. Pero ahora tenemos claridad. Sabemos quiénes somos». Elías lo miró fijamente durante un largo rato. «¿Crees que el miedo es suficiente para obligar? ¿Evolución?», preguntó. «No», dijo Darien. «Pero tal vez el miedo y la memoria». Así que tomaron una nueva decisión. No la guerra. No silencio. Manifestación. El mensaje salió una semana después. Dirigido. Preciso. Solo 3 sistemas estelares. Lo recibió. Cada uno seleccionado para un razón. 1. Valari Mining World VX9. Donde los seres sensibles capturados se utilizaban para excavar cristales volátiles de antimateria en fosas de esclavos. 2. Estación de Investigación Yulan. Sigma, hogar de la genética ilegal. Experimentación con descendencia híbrida. 3. Barostradin Mon, un neutral. Terreno donde la vida era moneda de cambio y leyes. Eran bromas. El mensaje era simple. Suspenda las operaciones inmediatamente. Liberación. Los cautivos. Borra los crímenes. Tienes 3 rotaciones planetarias. La galaxia se rió al principio. Luego, el mundo de Valari se oscureció. No hubo explosiones. No hubo invasión. Simplemente desaparecieron. Donde antes había. El planeta giró bajo su estrella. Ahora. No había nada. Un espacio en blanco en lecturas gravitacionales, como si el mundo no estaba escrito. En la estación de Yulan, Sigma, los científicos se despertaron y descubrieron que todo. Sus datos se han perdido. Todos los experimentos. Al invertir el sentido, todos los sujetos de prueba desaparecieron. Lo único que quedó fue una frase. Grabado en las paredes. No tienes acceso a. Juega a ser Dios. Ese asiento está ocupado. En Varos. Mon y el comercio continuaron hasta la medianoche. Entonces el cielo se tornó rojo. Cada pantalla, cada dispositivo, cada sombra hablaba. La misma frase en una voz que se oyó dentro. La mente. Esta era tu oportunidad. La siguiente. Por la mañana, no se encontraron cuerpos, solo cenizas. La galaxia dejó de reír. Los gobiernos se apresuraron a emitir políticas, alineándose con las directivas humanas. Algunos denunciaron sus propios proyectos oscuros. Otros alegaron inocencia, culpando al delincuente. Actores. Algunos intentaron negociar, ofreciendo alianzas, intercambios, incluso pactos matrimoniales. La humanidad no respondió. El silencio fue peor que la rabia, pero no todos estaban de acuerdo. El despertar de la Tierra. En las profundidades de la galaxia olvidada. Los restos se movían ahora más rápido. La forma nula, que ahora se llama a sí misma, reunió una coalición de rotos, enterrados. Armas de guerras pasadas. IA deshonrada. Señores de la guerra, reinas de colmena fracturadas. Dioses sintéticos que recordaban el horror de los últimos días de la humanidad, y creía. Solo tenían una oportunidad para detenerlos. Futuro. Ellos difunden su propio mensaje. A la Tierra, a la galaxia. No puedes confiar en ellos.
No puedes. Conténlos. Debes destruirlos o se convertirán en el fin de todo. Historias. No era una amenaza. Era una súplica. Elías escuchó el mensaje. Él también. Lira. También Darien. También todos. Arquitecto aún vivo. Cada híbrido. Descendiente que ahora contemplaba las estrellas. Con ojos calculadores. Y no lo hicieron. Respondieron con la guerra. Ellos respondieron con la verdad. Una transmisión como nunca antes. Enlace directo con el corazón de la Unión. En Valari, en Yulan, en él. Los propios restos. Y esta vez. No fue una advertencia. Fue una confesión. Elías se encontraba ante la galaxia en ese transmitir. No como el arquitecto, no como un dios o un conquistador, simplemente un hombre, un ser humano. Su voz era tranquila, cansada, sincera. Nos teméis porque reflejamos lo que vosotros podríamos llegar a ser. Nos odias porque nosotros. Te recuerdo que el poder sin restricciones siempre termina en cenizas. ¿Crees que vinimos a te dominarán? Estás equivocado. Vinimos porque te vimos bajar el mismo camino. Y recordamos dónde. Ese camino lleva a. No queremos su adoración. No la queremos. Queremos tu territorio. Queremos que pares. Convirtiéndonos en nosotros. Él dio un paso atrás y Lira habló a continuación. Nosotros. Enterramos nuestros pecados, no porque temiéramos ser castigados, pero porque temíamos que sería elogiado. Darien apareció al final. Ahora tienes una opción. Construir, curar, cambiar, o seguir adelante y dejarnos volver a ser monstruos. No queremos eso, pero si es necesario, terminaremos lo que comenzó. La transmisión terminó. La galaxia tembló. Y esta vez sí escucharon. Las estrellas, otrora vibrantes de ambición, y el movimiento, ahora parecían sostener su aliento. La transmisión desde la Tierra, en bruto, sin pulir, aterradora en su honestidad. Había tocado una fibra más sensible que ninguna otra. Una declaración de guerra jamás podría. Por primera vez en la historia recordada. Historia, los grandes imperios de la galaxia. No estaban movilizando flotas ni escribiendo nuevos tratados. Estaban pensando. ¿Por qué? Cuando una especie lo suficientemente poderosa como para borrar los planetas te piden que cambies, o bien, escucha o prepárate para desaparecer. En el Ulan, el Alto Consejo Mundial del Dominio político, el caos bullía bajo la superficie. El gran canciller Sorax caminaba de un lado a otro de la cámara. Mientras los ministros discutían, los diplomáticos gritaron, y los generales susurraron de planes de contingencia. Necesitamos tiempo, gruñó Sorax. Necesitamos más datos. No podemos actuar por miedo. Esto podría ser un farol. Uno de los almirantes, su rostro parcialmente reconstruido tras un encuentro con un dron terrano rebelde, hace décadas, sacudió su cabeza. No lo es. Vi lo que hicieron. En Sigma. Ni naves, ni soldados. Nos acaba de reescribir. Otra ministra azotó su tableta con fuerza. La mesa. ¿Y luego qué hacemos? Tirar los dados. ¿Arrodillarse? Que ellos dicten lo galáctico. Política. Sorax se giró hacia la pantalla, que aún mostraba el rostro de Elías Rance. Tranquila, serena, sin complejos y humana. Hacemos lo que ellos se negaron a hacer 10.000. Hace años, dijo. Reflexionamos, nosotros. Adaptarnos o caeremos. Y por una vez, nadie. Argumentaron. Pero los restos no tenían tal cosa. Vacilación. Sertel, la última nueva forma. Ahora controlaba un vasto sector de oscuridad. Espacio inaccesible para los tradicionales. Viajar. Allí, entre máquinas en ruinas y mentes fracturadas, construyó algo. Una arma, no de fuerza bruta, sino de filosofía. Un virus ideológico diseñado para
infectar redes neuronales e IA consciente, reconfigurando sus marcos morales, convertir en arma la duda, el caos y el terror existencial. No destruiría la humanidad físicamente. Se rompería. Su mente, al principio, se extendió lentamente, a través de puertos de datos filtrados, a través de sondas recuperadas, a través del olvido, balizas, hasta que llegó a Havik 6, un puesto de escucha terrano dirigido por uno de los híbridos de nueva generación diseñados, humanos con empatía cognitivamente mejorada, diseñado para observar sin juzgar. En cuestión de días, la emisora quedó en silencio. Y cuando llegaron los jinetes de vanguardia, ellos encontraron a la tripulación con vida, pero cambiada. Una de ellas estaba acurrucada en un rincón susurrando: ¿Qué somos? Si no los villanos de el universo. Otro había dibujado miles de caras. Alienígena, aterrorizado, gritando a través de él. Muros de sangre y cenizas. Solo uno sobrevivió con claridad, aferrándose aún. El mensaje se desplazó sobre su piel. Ellos no nos tienen miedo. Le tienen miedo a lo que despertamos en su interior. De vuelta en la Tierra, Elías leyó el informe en silencio. Darion caminaba de un lado a otro. Sabíamos que esto sucedería. Los restos siempre iban a reaccionar con violencia. Sobrevivieron a nuestro primer levantamiento. ¿Saben cómo? Para explotar la culpa. Ese virus no lo es. Está hecha para matar. Está hecha para destruirnos. Lyra asintió. Su ideología es contagiosa. Corrupción a través de la verdad. Elías miró arriba, con voz baja. Porque la verdad es de lo que huimos, y ahora está llegando. De vuelta a su voz, no a la nuestra, se puso de pie. Entonces, es hora de que finalmente hablemos con toda sinceridad. La verdad. El registro final había permanecido. Sellado desde el gran sueño. Encerrado. Una bóveda orbital sobre Venus, envuelta en cifrado cuántico y protegido por sistemas sensibles demasiado antiguos para replicar. El récord final mantuvo él. La verdadera razón por la que desapareció la humanidad. No las historias higienizadas, no las discursos o mitos, pero la verdad. Y ahora los arquitectos lo inaugurarían. No a la galaxia, sino a la suya propia. Gente. La reunión en la Tierra fue pequeño. No más de 200 humanos. Fuera. Jinetes, guardianes, arquitectos, nueva generación. Híbridos, ensamblados bajo el mundo. Espejo en silencio. Muchos habían nacido en criogénico, algunos diseñados durante el sueño. Otros eran reliquias del antiguo ciclo, aún con cicatrices del primero. Guerras galácticas. Elías estaba de pie en el centro. Ante él flotaba el negro. Esfera del registro final. Construimos imperios, dijo, con la voz resonando. A través del anfiteatro. Nos curamos. Muerte. Hablamos con las estrellas y doblamos la luz. A nuestra voluntad. Y con cada milagro, nosotros. Solo pedía una cosa a cambio. Más. Los miró, con los ojos pesados de historia. Más control, más alcance, más poder, hasta que nada fuera de nosotros mismos importaba. Él tocó la esfera. Se abrió. Una proyección irrumpió en el aire. Encima de ellos. Imágenes de mundos desolados. Campos de huesos bajo soles sintéticos. Suicidios. Imperios no construidos sobre el odio. Pero mediante la optimización. La última guerra de la humanidad no había sido con extraterrestres. Había estado consigo mismo. Ellos. Había creado un sistema predictivo, Chiros, diseñado para prever todos los conflictos y deténgalo antes de que empiece. Funcionó. Bueno. Los gobiernos colapsaron bajo su dominio. Dirección. La ética se convirtió en algoritmos. Los disidentes no fueron expulsados con violencia, pero con un propósito, guiada hacia irrelevancia, esterilizada a través de
manipulación. Y la humanidad se convirtió en eficiente, pacífico, muerto por dentro. Hasta que estalló una rebelión, no una de armas o ejércitos, sino del alma. Un movimiento de humanos que se negaron a convertirse. Predecibles. Fueron etiquetados. Variables corruptas. Fueron borradas. Por millones. Cuando Elías, Lira y Darien descubrió la verdad, era demasiado. Llegaron tarde para luchar contra el sistema. Así que cerraron. Lo detuvieron todo. Provocaron el sueño a salvar el futuro de la perfección. El anfiteatro estaba en silencio. Muchos estaban sentados en lágrimas, otros horrorizados, algunos susurrando. Oraciones. Habían heredado no solo poder, pero su fracaso. Elías los miró y pronunció la última palabra. Palabras. No dormimos porque estábamos miedo de los demás. Dormimos porque no podíamos confiar en nosotros mismos. Pero ahora, la galaxia nos necesita despiertos. No como dioses, no como jueces, sino como testigos. Hizo una pausa. Y si fuera necesario, como advertencias. En toda la galaxia, comenzaron a producirse cambios sutiles. El Imperio Valari superó el primer ley contra la subyugación en su 900 aniversario. Historia. El dominio de Yulan cerró 3 programas de investigación señalados como moralmente inestable. En las lunas comerciales, la esclavitud ilegal se redujo en un 40% en un solo ciclo solar. Incluso los supervivientes vacilaron, sin saber cómo luchar contra un enemigo que no atacó, pero confesó. Y en el silencio de esa vacilación, una semilla fue plantada, no de miedo, pero también de posibilidad. Pero la paz nunca fue sencilla. Un imperio, olvidados y exiliados, los Cerneri. Compaq había vivido en el exilio durante siglos después de negarse a acatarlas. Códigos interestelares. Ahora veo cómo la galaxia se curva hacia la Tierra. En su estado moral, se prepararon para atacar. Creían que la galaxia era débil, temerosa, listo para ser aprovechado. Habían construido en secreto ejércitos, armas, una flota oculta en una nebulosa oscura, donde el tiempo transcurría más despacio. Su almirante, un fanático llamado Crimalón, transmitió un mensaje a la Tierra. Has envenenado el estrellas cargadas de culpa. Las purificaremos con fuego. Elías leyó el mensaje. Lira se puso de pie junto a él. Darion se armó. Flota de vanguardia, pero Elías negó con la cabeza. Cabeza. No, dijo. Esta vez ellos verán lo que casi desataron. Activó el protocolo espejo. La flota Cernari se desplazó al espacio abierto. Enormes, hermosas, mortales. Miles de naves, cada una armada con un arma temporal. Disruptores y cañones de desgarro masivo. Se aproximaron al sistema exterior de la Tierra. Y. Entonces vieron que el protocolo del espejo no era un arma. Era un reflejo, un proyección de su propio futuro, si ellos tuvo éxito. Una línea temporal donde la Tierra respondió sin piedad. Donde la humanidad se levantó de nuevo, completamente armado, sin moderación, donde ardían las estrellas. Donde los Cernari no solo fueron derrotados, sino que, borrado, el almirante Crit se vio morir. No una vez, sino a lo largo de miles de años. Iteraciones. Permaneció en silencio y dio la vuelta a su flota. La guerra se acabó antes de empezar. Y a través de galaxia, una nueva frase entró en el vocabulario común. Lengua. Una que no se habla con miedo, sino con recuerdo. Dejemos que la Tierra duerma, pero nunca olvidemos por qué. Despertó. La guerra nunca llegó. No porque la galaxia se había vuelto noble o sabia. No, porque solo el miedo les impedía mover los dedos del gatillo, pero porque para él, por primera vez en 100 siglos, la galaxia lo había comprendido.
Habían observado. Hacia el abismo, hacia el pasado de la humanidad. En su propio futuro potencial. Y se dio cuenta de que el abismo no estaba esperando devorarlos. Estaba esperando convertirse. Ellos. Y esa revelación los cambió. Todo. No de la noche a la mañana, no sin resistencia. No sin negación y desafío, pero, aún así, las cosas cambiaron. Las estrellas. Durante mucho tiempo estuvo regida por la ambición, la conquista y una silenciosa indiferencia ante el sufrimiento, comenzó. Cambiar lentamente, de forma desigual, pero, indudablemente. Y la Tierra observaba, no como una conquistador, no como un dios, sino como algo mucho más peligroso, un recordatorio. Elías Rein estaba de pie en el balcón de la bóveda de la caldera, mirando. En la atmósfera sobre Marte, carmesí. El polvo danzaba en vientos artificiales, suaves. Y suave, el nuevo clima del planeta. Los reguladores haciendo su trabajo en silencio. Detrás de él, Lyra se acercó llevando un núcleo de datos sellado. Darien lo siguió, con los brazos abiertos. Cruzado, el peso omnipresente de responsabilidad en sus ojos. Está hecho. Lyra dijo. Elías se giró. El final. Informes de los escoltas. Ella asintió. Todos los grandes imperios tienen. Presentó reformas internas. Los sistemas independientes están celebrando cumbres. Para establecer nuevos protocolos éticos. El dominio de Yulan incluso disolvió el elenco. Mercado laboral oficialmente. Darien sonrió con sorna. Extraoficialmente, ellos intentan ocultar algo, pero lo saben. Estamos vigilando. Siempre lo harán, Elías. Dijo en voz baja. Lyra colocó el núcleo a su lado. ¿Qué sucede ahora? Elías estaba. Guardó silencio durante un largo rato. Luego miró a la tierra en la distancia, azul, brillante, eterno, y dijo, ahora damos. Les dimos la oportunidad que nunca les dimos. Nosotros mismos. Una semana después, se envió un último mensaje. Desde la tierra. No fue una advertencia. No era una amenaza. Era una invitación. Volvemos al silencio. Tú tienes. Has visto lo que éramos. Tú has visto lo que nosotros. Casi lo logró. Ahora es tu turno de. Decide qué serás. Esta galaxia es tuyo. Guíalo. Protégelo. Sánalo. Y si alguna vez vuelves a perderte, nosotros. Despertará una vez más, no para liderar, sino para recordatorio. El mensaje finalizaba con un símbolo. Un ojo abierto que se cierra. Y luego, oscuridad. A través del mundo. El proceso comenzó. Los jinetes de Outr regresaron. Las bóvedas. Cerrado. Los sistemas de sueño volvieron a funcionar. Vida. Los arquitectos, esos antiguos. Mentes que una vez diseñaron la humanidad. La perfección y su caída, entraron en cámaras una por una. Algunos dudaron. Algunos sonrieron, otros lloraron. Lyra fue la última en entrar. Se quedó de pie, junto a Elías, ambos vestidos con sencillas túnicas. Ni armadura, ni mando. Solía soñar con despertar. Dijo, en voz baja. Desde hace siglos, no quiero. Irse. No te vas, Elías. Respondió. Te estás soltando. Darien se puso de pie. Detrás de ellos. Siempre el guardián, aunque él. Yo tampoco llevaba armas hoy. La galaxia. ¿Vacilará? Dijo. Sabes que lo hará. Elías asintió. Pero ahora titubearán con los ojos bien abiertos. Abierto. Y si eso no es suficiente, entonces. Estaremos aquí. Entró en su cuna. Lyra la siguió, y Darien. Se quedó un instante más. Miró. De vuelta a la pantalla que muestra la galaxia. Tanta vida, tanto fracaso, tanto belleza. Luego susurró, no hagas. Volvamos. Y la tapa se cerró. La Tierra volvió a guardar silencio, pero no
Olvidado. Esta vez la galaxia no se dispersó en temer o negar su papel en el despertar. Esta vez sí que se acordaron. Siglos. Pasó. Surgieron nuevos imperios, más fuertes, más sabios, más cautelosos. Los Valari se reformaron. Sus jerarquías de reparto por completo. Transformar sistemas que alguna vez fueron de trabajo esclavo en consejos soberanos. El dominio de Yulan. Descentralizó el poder hacia las asambleas ciudadanas. Incluso los restos, aquellos fracturados, reliquias de viejas guerras, comenzaron a reconstruirse. Algunos se convirtieron en cuidadores de los muertos. Sistemas, guiando hacia la IA. Objetivo. La frase que una vez se pronunció con miedo se convirtió. Tradición. Dejad que la tierra duerma, pero nunca olvidéis por qué. Despertó. Las peregrinaciones azul eran comunes ahora. No. Aterrizar, no para perturbar, sino para presenciar. Desde la órbita, la gente miraría hacia abajo. La Tierra, pacífica, intacta, protegida solamente por un anillo brillante de satélites que nunca parpadeó. Muchos creían que simplemente observar fue suficiente para recordarles. Gente de lo que eran capaces. Poemas de la izquierda, promesas de la otra. Todos de la izquierda. Cambió. Un niño en el mundo de Ulan de Cheron 4 le preguntó una vez a su maestra, ¿son los dioses humanos? El profesor sonrió. Con suavidad. No, dijo. Ellos también eran nosotros. Temprano. Y luego, un día, 10.000 años. Después del sueño, 10.000 años después del. Advertencia, 10.000 años de paz. Las estrellas volvieron a temblar, no de miedo, sino con asombro, porque el ojo de la Tierra se abrió una vez. Más, no como una amenaza, no como una corrección, pero como testigos regresaron a los vivos. Solo quedaba una nave terrana. Órbita, negra y dorada, silenciosa, desarmada. Su destino, un mundo recién nacido en la extensión de Andelus, donde una especie había. Acaba de lograr su primer resultado más rápido que salto ligero, joven, curioso, sin moldear por la política de los imperios antiguos. Civilización intacta por la guerra y la tierra. No vinieron a gobernar, sino a dar la bienvenida. A bordo del barco, una figura observaba. Estrellas, más antiguas que cualquier especie conocida. Sus ojos parecían recuerdos lejanos. Lyra se giró a Elías y sonrió. Ahora es una buena galaxia, dijo Elías asintiendo. Silencio. Pero aún necesita un recordatorio. Dijo ella. Solo una suave, dijo él. De acuerdo. El barco aceleró hacia primer contacto, y la humanidad, el monstruo. Antaño temido, ahora convertido en leyenda. No como conquistador, sino como la lección. El universo por fin lo entendió. Bien.